si te dijera que uno de los autos más comunes del mundo en realidad esconde secretos que ni siquiera muchos fanáticos conocen, motores prohibidos, versiones que casi nadie ha visto y builds capaces de humillar a superdeportivos, hoy vas a descubrir todo lo que no sabías del Honda Civic y créeme, este video te va a cambiar la forma de verlo para siempre. El Honda Civic no es solo un auto, es una historia de evolución, de ingeniería inteligente y de cómo algo aparentemente simple puede convertirse en una leyenda mundial. Todo comienza en 1972, pero no fue un lanzamiento cualquiera. En ese momento el mundo estaba enfrentando una crisis energética brutal. La gasolina era cara, escasa y los autos grandes estaban muriendo lentamente y justo ahí aparece el Honda Civic, un auto pequeño, ligero, económico, pero con algo que lo hacía completamente diferente, eficiencia real. No era marketing, era supervivencia. De hecho, hay un dato que casi nadie menciona: el Civic ayudó a que Honda no desapareciera como empresa. Mientras otros fabricantes estaban en problemas, Honda encontró oro en un carro que muchos veían como básico, pero lo que nadie esperaba era lo que venía después, la evolución que nadie vio venir. A medida que pasaban los años, el Civic empezó a cambiar, ya no era solo económico, empezó a volverse divertido, y aquí es donde entra una de las decisiones más importantes de la historia de Honda: hacer motores pequeños pero increíblemente avanzados. Y aquí nace una de las tecnologías más icónicas, el VTEC, pero no te voy a decir lo típico, porque lo interesante está en los detalles que casi nadie conoce. El sistema VTEC no solo cambiaba el rendimiento, cambiaba completamente la personalidad del auto. A bajas revoluciones era tranquilo, eficiente, casi aburrido, pero cuando pasabas a cierto punto, el motor despertaba, literalmente se transformaba. En ese momento en el que entra el VTEC, se volvió una experiencia única, un sonido distinto, una respuesta más agresiva, una sensación que hizo que miles de personas se enamoraran del Civic. Pero aquí viene lo que pocos saben: existen múltiples tipos de VTEC: el Dog VTEC, enfocado en el alto rendimiento, y el Soft VTEC, más equilibrado entre potencia y eficiencia, y el rarísimo VTEC E, diseñado para consumir lo mínimo posible. Sí, Honda no hizo solo un tipo, hizo toda una familia de tecnologías bajo el mismo concepto: los códigos secretos del Civic. Si alguna vez escuchaste a alguien decir EG, EK o EF, no es por moda, es porque dentro del mundo Civic eso lo es todo. Cada código representa una generación, pero también una personalidad. Por ejemplo, el EF a finales de los 80 fue uno de los primeros en mostrar que el Civic podía ser divertido. Luego llegó el EG y aquí es donde todo explotó. Este modelo es considerado por muchos como el equilibrio perfecto: ligero, fácil de modificar y con una estética que hoy sigue siendo icónica. Pero luego aparece el EK y aquí la historia cambia completamente, porque dentro del EK existe una de las versiones más legendarias de todas, el Type R. Y aquí viene un dato que mucha gente ignora: el EK9 Type R no era solo una versión deportiva, era una filosofía: menos peso, más rigidez, mejor respuesta. Tenía un motor V16B capaz de girar a más de 8000 revoluciones por minuto, algo completamente absurdo para la época, pero lo más importante es que era tracción delantera, y aún así podía competir contra muchos autos con potentes motores en pista, motores ocultos y raros que casi nadie conoce. Y aquí es donde el Civic se vuelve realmente interesante, porque más allá de los motores conocidos, existen verdaderas joyas ocultas: motores como el V16B, el V18C y el D16Z6, o incluso algunos que nunca salieron en Japón. Pero lo más loco es que muchos de esos motores terminaron en otros Civics gracias al famoso Engine Swap, el mundo del swap. Si hay algo que define al Civic es esto: puedes convertirlo en lo que quieras. Y aquí entra uno de los fenómenos más grandes del tuning: los swaps de motor. Uno de los más famosos es el K-Swap. Meter un motor K20 o un K4 en un Civic antiguo es como ponerle el corazón de un atleta a un cuerpo liviano. El resultado es brutal. Estamos hablando de autos que pesan poco, pero tienen una potencia que rivaliza con deportivos modernos. Pero no se queda ahí, también existen Civics Turbo, Civics AWD y hasta builds completamente personalizados que rompen todas las reglas. El Civic en el tuning, el rey absoluto. Si el tuning fuera un reino, el Civic sería el rey. ¿Por qué? Porque lo tiene todo: es barato, es fácil de modificar, tienen piezas por todos lados y tiene una comunidad gigantesca. Puedes hacer un Civic para lo que quieras: drag, circuito, showcar y street racing. Y aquí viene uno de los datos más locos: hay Civic que han alcanzado más de 1000 caballos de fuerza. Sí, 1000 caballos. Un auto que empezó siendo económico, convertido en un monstruo. Algo que mucha gente no ve es que el Civic cambia dependiendo del país. En Japón existen versiones exclusivas que nunca llegaron a otros mercados, mejores
mejores motores, mejores configuraciones y detalles únicos. Esto hace que algunos Civics sean extremadamente raros y valiosos. Aunque muchos lo ven como un auto de calle, el Civic tiene historia en el motorsport. Ha competido en turismo, circuito y muchas otras disciplinas, y no solo participó, ganó respeto. Este es uno de los mayores errores que comete la gente. Sí, decir que es un carro lento cuando realmente no sabe lo que tiene. Sí, hay Civics lentos, pero también hay Civics que pueden competir contra autos de alto nivel, especialmente las versiones Type R modernas, que han marcado tiempos impresionantes en pista. Los Civics de los 90 están empezando a convertirse en clásicos. Cada vez hay menos en buen estado y su valor sigue subiendo. Lo que antes era un carro barato, hoy puede ser una inversión. Algo que casi nadie menciona cuando habla del Honda Civic es que su evolución también estuvo marcada por decisiones técnicas y comerciales bastante curiosas que cambiaron su rumbo sin que la mayoría se diera cuenta. Por ejemplo, en los años 2000, Honda experimentó con suspensiones traseras distintas según el mercado, pasando por de doble horquilla, doble wishbone, que ofrecía mejor manejo, a eje torsional en versiones para reducir costos, lo que generó debate entre puristas porque sacrificaba algo de precisión en curvas. Además, hubo generaciones como la octava del 2006 al 2011 que introdujeron un diseño interior futurista con tablero digital dividido en dos niveles, algo extremadamente adelantado a su tiempo y que hoy muchas marcas están replicando. También es poco conocido que Honda desarrolló versiones del Civic que funcionaban con gas natural comprimido, CNG, especialmente en Estados Unidos, siendo uno de los pocos compactos en ofrecer esta alternativa de fábrica. Otro dato interesante es que el Civic fue uno de los primeros en popularizar transmisiones CVT modernas en el segmento compacto, lo que ayudó a mejorar consumo, aunque muchos entusiastas lo criticaban por quitar sensación deportiva. Incluso en temas de seguridad, el Civic fue pionero para integrar tecnologías con asistencia de estabilidad, BSA, y múltiples airbags en segmentos donde no era común. Por otro lado, en mercados como Europa existieron versiones hatchback completamente distintas a las americanas y japonesas, con diseños mucho más agresivos y futuristas que parecían autos de otro planeta. También hay que mencionar que Honda afinó el sonido del motor en ciertas generaciones para que fuera más emocional, algo que no suele decir pero que forma parte de la experiencia de manejo. Y un detalle técnico que pocos conocen es que muchos motores Honda, incluyendo los del Honda Civic, están diseñados con tolerancias internas extremadamente precisas, lo que les permite soportar altas revoluciones durante largos periodos sin comprometer la durabilidad, razón por la cual es común ver Civics con cientos de miles de kilómetros aún funcionando correctamente. Incluso en el mundo de la aerodinámica, algunas versiones más recientes del Civic Type R han sido diseñadas con el túnel de viento para generar carga real, algo que normalmente se ve en autos mucho más costosos. Y para rematar, existe toda una subcultura de OEM más builds, donde los fanáticos modifican el Civic únicamente con piezas originales de Honda de otros modelos o mercados, creando combinaciones únicas que parecen de fábrica, pero en realidad son completamente personalizadas, demostrando que el Civic no solo es un auto para modificar, sino un rompecabezas gigante donde cada pieza puede cambiar completamente su identidad sin perder su esencia. Así que ahora lo entiendes, el Honda Civic no es solo un carro económico, es una plataforma, una cultura, una obsesión para millones de personas. Es el auto que empezó siendo simple y terminó convirtiéndose en una de las máquinas más respetadas del mundo automotriz. Aprovecho este espacio para comentarles una nueva función que habilitamos en el canal, se llama niveles. Esto es una opción solamente para miembros. Está el nivel 1, que sería el Stage 1, el Stage 2, también estamos basándonos en conceptos de autos. Cuesta aproximadamente 15,000 pesos colombianos y 35,000 pesos el segundo nivel. Esto es una opción para quienes desean apoyar el canal de forma voluntaria y volverse miembros del canal. Estaremos agregando emojis y contenido personalizado. También estaremos saludando y agradeciendo a los miembros que se unan a nuestro canal de esta manera. Y ahora dime, cuando vuelvas a ver un Civic en la calle, ¿lo vas a volver a ver como un carro normal? ¿O vas a preguntarte qué bestia podrá estar escondiendo bajo el capó? Esto es Fast Night Club. No olvides suscribirte y darle like. Comenta qué opinas sobre el Honda Civic y si alguna vez tuviste uno o te gustaría tener uno. Nos vemos para la próxima. Bye bye.